Bien, pues vamos a empezar, queridos hermanos, diciéndoos una palabra sobre los salmos en general. Sabéis que los salmos forman el tejido de la oración de la Iglesia, de la oración oficial de la Iglesia, la oración que la Iglesia hace en cuanto tal Iglesia, en cuanto esposa de Cristo, en cuanto cuerpo de Cristo. Y mirad, de los salmos os quiero comentar tres cosas. En primer lugar, son muy diversos, muy distintos unos de otros. Por lo tanto, hay una gran variedad en los salmos. Podemos encontrar las cosas más diferentes. Por otro lado, deciros lo que hay de común a los salmos, lo que todos tienen en común. Y en tercer lugar, deciros quién ora los salmos. En primer lugar, la diversidad de los salmos. Voy a leer trocitos de distintos salmos y esa diversidad se ve enseguida. Señor Dios mío, a ti grité y tú me sanaste. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que Él plantó. Allí anidan los pájaros, en su cima pone casa la cigüeña. Ahí está el mar, ancho y dilatado. En él bullen sin número animales pequeños y grandes. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Pelea, Señor, contra los que me atacan, guerrea contra los que me hacen guerra. Me van faltando las fuerzas, no me abandones. Se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que Él plantó. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos, tanto ardía su ira contra nosotros. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. Dios mío, líbrame de la mano perversa, del puño criminal y violento. Capital de Babilonia, criminal, feliz quien pueda devolverte el mal que nos hiciste, feliz quien agarre y estrelle a tus hijos contra la roca. Todo cuanto respira, alabe al Señor, aleluya. Son 7 u 8, Pero fijaos qué variedad tan grande, qué cosas tan distintas que podemos encontrar en los salmos. El agradecimiento al Señor porque nos ha escuchado, la contemplación del universo como una maravilla salida de sus manos, la conciencia de haber pecado, de una gran culpa y del arrepentimiento, la necesidad inmediata porque los enemigos me atacan, la desdicha que he padecido, la marcha de la historia del pueblo de Israel o de la Iglesia, la sabiduría de la ley del Señor, la acción de gracias, la protección frente a los enemigos, incluso la venganza sobre los enemigos, quien pudiera coger tus hijos y estrellarlos contra la roca, y siempre la alabanza divina, ¿no? Veis una variedad muy grande. Bien, veamos ahora lo que tienen de común todos los salmos. Lo común a todos los salmos, dentro de esa variedad tan grande,
es el hecho de que son oraciones. O sea, palabras que brotan de la emoción del corazón creyente, poniendo ante Dios lo que acontece en la vida. Uno ora cuando pone las cosas ante Dios. Eso es orar. Llego con mi vida y pongo mi vida ante Dios. Si la pongo ante Dios, estoy orando. Si no la pongo ante Dios, no estoy orando. Por ejemplo, me estoy desahogando, pero no estoy orando. Los salmos son la materia básica para la oración de la Iglesia. La liturgia está completamente penetrada de textos de los salmos. Los salmos son como un torrente que lo atraviesa todo. Y esto es así porque los salmos son palabra de Dios. Palabra que Dios pronuncia a través de un hombre que, arrebatado por él, por Dios, dice su palabra humana ante él. Es decir, ora. A lo mejor esa palabra humana es una palabra de un enfado tremendo y de unas ganas de venganza tremendas, pero es una palabra que pronuncia ante él, ante Dios, y por lo tanto es oración. Dios se dignó alabarse a sí mismo para enseñarnos la manera correcta de alabarle a él, afirma San Agustín hablando de los salmos precisamente. Dios se dignó alabarse a sí mismo para enseñarnos la manera correcta de alabarle a él. La experiencia básica de la que proceden los salmos es pues la experiencia básica del pueblo de Israel, que podemos decir que fue el éxodo de Egipto y el hecho de salir de Egipto gracias al Señor y a las intervenciones poderosas que hizo Dios, pero después de estar 40 años dando vueltas por el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Por lo tanto, si lo resumimos eso, diríamos la experiencia básica de Israel, fundadora de Israel, es estar en camino. Y los salmos brotan de este estar en camino. Cuando uno está en camino, pues se encuentra con muchas cosas. Se encuentra con alegrías, con necesidades, con miedos, con pasiones, con enemigos, con espectáculos preciosos de la naturaleza, otra vez con espectáculos terribles de la naturaleza, una tormenta, un huracán. Bien, pues los salmos cogen todas esas experiencias y las ponen ante Dios. Las ponen ante Dios. No, fijaos bien lo que voy a decir, no divinizan esas experiencias. No dicen, como dicen algunos hoy en día, y ya lo decían los paganos anteriores al cristianismo, pero bueno, y dicen, la vida es divina, la vida es estupenda, y la vida es esto y lo otro y tal, y exaltan la vida así por encima de todo. No, el orante de los salmos no hace eso, porque no es un pagano, no es un hombre dionisíaco, es un creyente. Coge toda su vida y la pone delante de Dios y deja que Dios la juzgue y deja que Dios dé sentencia sobre esa vida. No diviniza su vida, sino que la arroja ante Dios y se queda aguardando en silencio a que Dios dicte sentencia sobre esa vida. Eso es lo que hacemos en los salmos. En los salmos lo que se dice es que el hombre es así, que está lleno de voluntad terrenal, lleno de pasión de toda especie, lleno de odio y de sed de venganza, pero que todo esto queda puesto ante Dios, se presenta ante Él para que Dios pronuncie su juicio,
y realice su obra en una libertad soberana total. A veces uno se encuentra con cristianos piadosillos que dicen, ay, los salmos que tienen unas cosas muy fuertes, ¿no? ¿Quién cogiera a tus hijos y los estrellara contra las peñas? Ay, el Señor nos ha enseñado que hay que ser, o sea, un poco como diciendo, un cristiano no puede rezar determinadas cosas, ¿verdad? Porque es muy fuerte, es muy violento. Bueno, mirad, seamos sinceros, seamos verdaderos. Esa violencia está en nosotros, porque esos mismos cristianos que dicen eso, después te dicen, ay padre, cuando sale en la tele tal político, es que no puedo, es que me pongo de los nervios, es que no. Hombre, ¿a que lo cogerías y lo romperías contra las peñas? Ah, y dices que no puedes rezar ese salmo. Venga, no te engañes a ti mismo. No te veas como una hija de la caridad, porque no lo eres. Tampoco las hijas de la caridad son así, pero bueno, por decir, ¿no? Son mujeres normales. Y por lo tanto, en su corazón están todas las pasiones como están en el corazón de cada uno de nosotros. La solución no es jugar a hacer el ángel, porque como decía Pascal, el hombre no es ni ángel ni bestia, pero cuando quiere hacer el ángel acaba haciendo el bestia, y es verdad. Entonces no, la solución es todo eso está en mí y yo lo saco fuera y lo pongo delante de Dios. Y me quedo allí aguardando en silencio y pidiéndole a Dios que actúe sobre todo eso, Señor. Lo que tengas que destruir, destrúyelo. Lo que tengas que corregir, corrígelo. Lo que te sirva, potencialo. Eso es lo que hacemos al rezar los salmos. Y eso es lo común a todos los salmos, digan lo que digan. Finalmente, la tercera cuestión que quería decir en esta pequeña introducción es ¿quién reza los salmos? ¿Quién ora los salmos? Pues los ora el Cristo total. Y el Cristo total es cabeza y cuerpo. Los ora la Iglesia, esposa de Cristo, pero la Iglesia que es el cuerpo de Cristo y que por lo tanto no está separada de Él. Y esto permite entender dos cosas que son contrastantes en los salmos, ¿no? Por ejemplo, hay frases en los salmos que yo, miembro de la Iglesia, solo puedo pronunciar porque soy miembro del cuerpo de Cristo, es decir, porque estoy unido a Cristo y en realidad es Él quien las dice, porque es el único que las puede decir. Las digo yo, pero es Él quien las dice a través de mí, porque Él es el único que las puede decir. Por ejemplo, la frase del Salmo 130, Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros. ¿Quién puede decir eso? Madre mía. Cristo. Cuando yo rezo ese salmo, es Cristo quien dice esas palabras a través de mí, porque estoy unido a Él, porque soy miembro del cuerpo del cual Él es la cabeza. O por ejemplo, esta otra frase, mi alma guarda tus preceptos y los ama intensamente. ¿Quién puede decir eso? Cristo. Y cuando yo rezo el Salmo 118, es Cristo quien dice eso a través de mí. Porque estoy unido orgánicamente a Él por el bautismo. Y es el Cristo total, cabeza y miembros, el que ora los salmos. O por ejemplo, cuando dice en el mismo salmo, practico la justicia y el derecho, etc. Ninguno de nosotros puede pronunciar esas frases con semejante contundencia, porque todos hemos pecado.
Sin embargo, las pronunciamos porque somos miembros del cuerpo de Cristo, estamos orgánicamente unidos a Él y en realidad es Cristo quien las pronuncia a través nuestro. Eso por un lado. Y por otro lado, hay otras frases en los Salmos que, es decir, que Cristo está sentado ahora a la derecha del Padre, está disfrutando de su existencia resucitada, está libre por completo del sufrimiento, del dolor y de la muerte. Y por lo tanto Cristo no podría decir cosas como: Dios mío, sálvame, que me llega el agua al cuello, me estoy hundiendo en un cieno profundo. O estoy como agua derramada, tengo los huesos descoyuntados. Y sin embargo, Él las pronuncia y las hace propias, esas frases. Él que está feliz y glorioso sentado a la derecha del Padre, por su unión ontológica con nosotros, con los miembros de su cuerpo, que todavía estamos en esta vida terrena tan llena de tribulaciones, tal como Él le dijo a San Pablo cuando iba camino de Damasco: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fijaos en esa frase, porque en realidad Saulo no le perseguía a él en su conciencia, perseguía a los seguidores de él, o sea, perseguía a los miembros de su cuerpo. Pero Cristo le salió al encuentro y no le dijo: ¿por qué persigues a mi gente? ¿Por qué persigues a mis discípulos? Sino que le dijo: ¿por qué me persigues a mí? Porque Cristo está tan unido a nosotros, a su cuerpo que es la Iglesia, que lo que le hacen a la Iglesia lo considera hecho a Él. Y por eso Cristo en algunos salmos pues puede decir estas frases que revelan sufrimiento, tribulación, etc. Bien, dicho esto, a modo de pequeñísima introducción general a los salmos, pues pasemos a meditar sobre el Salmo 119. Este salmo es el primero de los 15 salmos que se conocen como la canción de las subidas, o se conocen también como salmos graduales. ¿Por qué? Porque eran los salmos que se rezaban cuando los peregrinos iban caminando hacia Jerusalén. Se rezaban a lo largo del camino o al subir los escalones del atrio del templo de Jerusalén, al ir subiendo los escalones, y por eso, o bien al llegar al recinto del templo. Por eso llaman graduales, los grados, y gradini, que dicen los italianos, ¿no? Cada escalón. Bien, son 15 salmos y este es el primero de ellos. San Jerónimo y San Agustín lo han comentado. Este salmo se solía rezar en el momento de iniciar la peregrinación, al arrancar, el Salmo 119. Y, como veis, el versículo primero, pues indica un poco el motivo de la peregrinación. Puesto que en mi aflicción llamé al Señor y Él me respondió, pues ahora voy a Jerusalén a darle gracias. Porque en mi aflicción llamé al Señor y Él me respondió. Jerusalén, los que habéis estado lo sabéis, está en alto, está en la montaña. Entonces, como quiera que Jerusalén está situada en lo alto, la peregrinación es siempre una subida, tal como afirma otro salmo, el Salmo 121. Allá suben las tribus del Señor. Suben, porque está cuesta arriba. Eso también es, eso es geográficamente así, pero simbólicamente es bonito, ¿no? Porque indica que la Jerusalén hacia la que caminamos, la del cielo, que es nuestra madre, pues es un camino cuesta arriba.
Precisamente el próximo domingo tendremos la primera lectura y el Evangelio. Los dos nos hablan de subir un monte. Abraham, que sube el monte Moira para sacrificar a su hijo, y el Señor, que coge a Pedro, Santiago y Juan y sube un monte. La tradición dice que el monte Tabor, y se transfigura delante de ellos. Pero siempre el camino cuesta arriba. Por eso estos salmos graduales se llaman también salmos de la subida, salmos de la subida. San Agustín interpreta esta subida en sentido espiritual recordando la frase del Salmo 83, dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar la peregrinación. Cuando atraviesan áridos valles, los convierten en oasis, como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones. Caminan de altura en altura hasta ver a Dios en Sion. Bien, pues San Agustín entiende que el monte al que hay que subir es Cristo y que para ascender hasta Él hay que pasar por el valle del llanto. Atraviesan áridos valles. Otras traducciones dicen el valle del llanto. ¿Cuál es el llanto? O sea, esto de que para subir hay que pasar por un valle, los valles están bajos. La subida es hacia arriba. ¿Qué significa esto? San Agustín entiende que esto es una figura de la encarnación. El Señor, que estaba en lo más alto junto al Padre, ha bajado a nuestro valle haciéndose hombre, para volver a subir al Padre, pero llevándonos a nosotros como hermanos suyos, como miembros de su cuerpo. Por lo tanto, para subir hay que pasar por el valle del llanto, por los áridos valles de esta vida terrena en la cual nunca faltan dificultades ni sufrimientos. Es decir, para subir hay que antes bajar a la humildad de nuestra tierra. San Agustín dice que el valle del llanto para Cristo fue su pasión, en la que fue abofeteado, escupido, coronado de espinas y crucificado, antes de llegar a la gloria arriba de la resurrección y de la ascensión a la derecha del Padre. Igualmente, nosotros los cristianos tenemos que ascender hasta Cristo glorioso, pero para ello el camino obligado es el valle de la humildad, del sufrimiento y de las pruebas por amor a Jesús, tal como el Señor recordó a Santiago y a Juan. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Ellos le pedían estar sentados, bueno, ellos no, su madre. Es que las madres a veces os pasáis, pero bueno, que se siente uno a la derecha y el otro a la izquierda, ¿no? Y el Señor dice, ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber? El cáliz era el valle del llanto, era la humillación de la pasión. Pues sí, lo beberéis y estaréis conmigo, pero antes hay que beber el cáliz. Nosotros hemos de beber ese cáliz, que significa estar dispuesto a afrontar por Cristo todos los sufrimientos que nos vengan, porque si hemos muerto con Él, viviremos también con Él. Si tenemos constancia en el sufrir, reinaremos también con Él. Leemos en la segunda carta a Timoteo. El signo de que un cristiano empieza a subir es que empieza a ser capaz de soportar las adversidades, y entre ellas las lenguas de los adversarios que lo critican ferozmente. Ahora hablaremos de la lengua, porque sale aquí en el Salmo. Por lo tanto, ¿veis? La prueba de que uno empieza a subir es que uno empieza a saber soportar las contrariedades, a saber sufrir. Entonces es que está subiendo.
En el versículo primero se dicen en realidad tres cosas: que el orante estaba en la aflicción, en mi aflicción; segunda cosa, que llamó al Señor; y tercera cosa, que el Señor le respondió, y Él me respondió. La Biblia entera subraya mucho que Dios es siempre muy sensible al grito del afligido. Este es uno de los grandes temas de la Biblia. Allí donde hay un hombre oprimido, afligido, el Señor está con él. San Jerónimo lo recuerda evocando la figura de Jacob, que huía temeroso de la cólera de su hermano Esaú y que huía con un bastón nada más y un poco de comida, y que cuando le sobrevino la primera noche, pues apoyó su cabeza sobre una piedra allí en medio del desierto, lleno de miedo, y que entonces durante el sueño tuvo una visión en la que el cielo y la tierra se unían por una misteriosa escalera en cuya cima estaba el Señor, y por ella subían y bajaban los ángeles. Y el Señor le dijo: mira que yo estoy contigo. Qué bonito. Tú estás ahora muerto de miedo, tú estás ahora sin un duro, sin nada, en medio del desierto, pero yo estoy contigo. Te guardaré por doquiera que vayas y te devolveré a este solar. No te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho. Así habla Dios al afligido. Y comenta San Jerónimo que la piedra sobre la que reclinó su cabeza Jacob es un símbolo de Cristo, piedra que sirve de auxilio a quienes sufren persecución. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, y la roca era Cristo. Cristo es la piedra. Por eso la liturgia, aunque autoriza los altares de madera, pero prefiere el altar de piedra, como el nuestro. Una piedra, un símbolo fuerte de que Cristo es la roca, porque el altar es símbolo de Cristo. Él es la roca, la piedra sobre la que nos apoyamos y en la que recibimos el auxilio de Dios. En el versículo segundo dice el Salmo: líbrame, Señor, de los labios mentirosos, de la lengua traidora. San Jerónimo comenta ampliamente este versículo, recordando que la lengua causa heridas más graves que las de una espada. La espada mata el cuerpo, pero no el alma. La lengua, sin embargo, da muerte al alma, o puede darla. Hay palabras que matan. Y cuando uno se entera que fulano ha dicho esto de mí, a veces el saber eso es como una espada invisible que se te mete y es difícil llevarlo bien. Pero hay que llevarlo, hay que unirse a Cristo y soportar eso. Pero la lengua es tremenda, La lengua es tremenda, tremenda. Bueno, por supuesto, la lengua de los herejes, dice San Jerónimo, es una lengua que mata, claro, porque separa de Cristo, ¿no? La herejía separa de Cristo. Y, en fin, pero el caso es que la vida del cristiano, nuestra vida, transcurre en medio de labios mentirosos y de lenguas traidoras, que son las de todos aquellos que han cambiado la verdad de Dios por la mentira, como dice la carta a los romanos, los que no soportan la doctrina sana y apartan sus oídos de la verdad y se vuelven a las fábulas, como dice la segunda carta a Timoteo. Hay muchos rollos de esos, no soportan la verdad. Y entonces se inventan cosas bonitas. El otro día me decía un seminarista en clase que es ya diácono y está empezando, claro, a trabajar con la gente, ¿no? Y me decía, me he encontrado con una chica
que me dice que somos divinos, y que por qué se tiene que confesar. ¿Sabéis? Ya estamos ahí en una de las fábulas. Somos divinos, vamos a nuestro grupo donde todos somos divinos, nos cogemos de la mano, la energía poderosa, tal cual, qué bonito, somos divinos. Mentira. Lengua traidora. Divino solo es Dios. Nosotros somos humanos y pecadores. Y el Señor en su misericordia es tan bueno que nos perdona y nos quiere divinizar, pero por gracia, no porque seamos divinos. Y me decía, bueno, no me quiero perder por aquí. El caso es que, ¿veis? La lengua, como afirma el apóstol Santiago, es fuego, es un mundo de iniquidad. La lengua, que es uno de nuestros miembros, contamina todo el cuerpo y, encendida por la gehenna, prende fuego a la rueda de la vida desde sus comienzos. Toda clase de fieras, aves, reptiles y animales marinos han sido domados por el hombre. En cambio, ningún hombre ha podido domar la lengua. Es un mal turbulento, está llena de veneno mortífero. No lo digo yo, lo dice la carta del apóstol Santiago. Es un diagnóstico tremendo, Dice, no hay quien sujete la lengua. Y sin embargo hay que sujetarla, Hay que pedirle al Señor, como se dice en un salmo, ¿no?, que ponga un ángel a la puerta de mis labios. Y que ese ángel haga de portero. Y que no deje que mis labios se abran más que para alabar a Dios y para decir palabras constructivas que ayuden a crecer, que ayuden a la comunión, a crear comunión. Y no palabras destructivas, aunque sean graciosas, porque uno puede ser muy gracioso y decir sus gracietas, e ir con las gracietas pegando tortas a diestro, a siniestro y quedando como el qué inteligente y qué agudo que es y qué chispeante que es. Claro que sí, y deja un montón de cadáveres por el camino, pero es muy gracioso. Entonces, veis, aquí hay una batalla espiritual seria. La del lenguaje, la de la lengua. Y en ese sentido no está mal recordar que qué gran cosa es el silencio. Qué gran cosa el silencio. La lengua, dice San Jerónimo, causa un daño enorme o un enorme beneficio, las dos cosas. Beneficio cuando la lengua confiesa a Cristo. Pues como dice la carta a los romanos, si tus labios confiesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Por lo tanto, con la lengua se puede hacer mucho bien cuando la empleamos para confesar a Cristo y para ayudar a los hombres a que se encuentren con Él, con Cristo. Pero claro, también se puede hacer mucho daño cuando se afirma que Cristo no es Dios, o sea, cuando se rompe la fe, o cuando se destruye la caridad vertiendo el odio en los corazones. Porque las palabras, hay palabras que son como un ácido, que lo tiras en el alma de quien te escucha. Y es un veneno. Claro, si esa persona, pues en fin, es muy santa, o quiero decir, o el Señor le da una gracia especial, pues entonces transmutará ese ácido en misericordia. Pero claro, hay palabras que pueden hacer que uno se suicide.
o que mate, o que se deprima. Entonces, con esto de las palabras, hay que llevar mucho cuidado, Muerte y vida están en poder de la lengua, dice el libro de los Proverbios. Muerte y vida. San Jerónimo aprovecha aquí para reprender a aquellos monjes que piensan que porque no cometen adulterio, ni robo, ni homicidio, ni otros graves pecados, están ya libres de todo pecado. Pues con la lengua se puede pecar muy gravemente, como lo hacen aquellos, por ejemplo, que van diciendo, yo soy pecador, pero ese también lo es, y ya estamos. Nene, confiesa tú tu pecado, deja al otro en paz. Yo soy muy pecador, pero aquel también, y ya estamos. Claro, esto que dice San Jerónimo es interesante, porque hay personas que dicen, yo a mi edad, como diciendo, el sexto mandamiento ya, nada, ¿no? Porque yo a mi edad, y yo no salgo de casa, no sale de casa, pero usted tiene teléfonos y pues, por teléfono pues no puede pecar usted. Si empieza a rajar del prójimo con sus amigas o amigos. San Agustín añade otra infamia que se puede cometer con la lengua. Es sutil esto de San Agustín que voy a decir. Dice que es la de quien intenta persuadirnos de que no nos tomemos tan en serio las exigencias del cristianismo, la de quienes nos amonestan para que no nos excedamos en las prácticas cristianas, diciéndonos, y tú has de hacer lo que no hace nadie, es que solo tú eres cristiano. ¿O por qué eres tan exagerado? Hombre, no, está bien ser cristiano, pero sin exageraciones. Un momento, ¿esa lengua al servicio de qué está? O sea, cristianos, pero burguesitos, cristianitos. Fervorosos no, el fervor es una exageración. Entonces, lo que San Francisco de Sales llamaba la vida devota, la devoción, el fervor, el entusiasmo, en la... no, eso son exageraciones. Hombre, no, con normalidad. O sea, normalidad, ¿qué quiere decir? Mediocridad. Quiere decir, pues eso. San Agustín, es que era listo San Agustín, ¿no? Hasta edad medio, madre mía. Y San Agustín reacciona diciendo, ¿por qué hundes alabando? Mejor te sería vituperar que alabar con engaño. Le estás alabando como diciendo, qué exagerado que eres, qué tal, ¿no? Y lo estás hundiendo en la miseria, porque le estás quitando las ganas de que se entregue a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con todo el ser, que es como hay que entregarse a Dios. Y le estás diciendo, no exageres. Tanto no, hombre, no exageres. Interesante. Bueno, pues ya hemos visto los peligros de la lengua traidora, que es... Y a continuación dice los versículos 3 y 4, porque claro, este enunciar los peligros es como los salmos son ante Dios. Pues le digo a Dios el peligro en el que estoy. ¿Y qué te va a dar o a mandarte Dios, lengua traidora? Flechas de arquero afiladas con ascuas de retama. El Señor, en su misericordia infinita hacia el hombre, anuncia que va a enviar un remedio para sanar las lenguas traidoras. Y ese remedio son flechas de arquero afiladas con ascuas de retama. Es decir, un objeto punzante, las flechas, y un objeto candente, las ascuas de retama. San Jerónimo comenta, dado que mi lengua está hinchada y llena de pus y de veneno,
hiérela primero con tus flechas para que pueda salir el pus, y a continuación aplícale tus carbones y tu fuego para que cautericen todo mal y la dejen limpia. Y dice esto recordando que el profeta Isaías, cuando vio a Dios en su trono de gloria, tomó conciencia de su impureza, de la impureza de su lengua, y dijo: «Ay de mí que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, que habita en medio de un pueblo de labios impuros, y he visto al Señor de los ejércitos». Y que entonces el Señor en su misericordia envió un serafín que cogió una brasa del incensario que ardía ante el trono de Dios, llegó y le tocó los labios y le dijo: «He aquí que esto ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa, tu pecado está expiado». Interesantísimo. Evidentemente el fuego es un símbolo del Espíritu Santo, y por eso los apóstoles el día de Pentecostés recibieron el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, para purificar su lengua y para que su lengua proclamara las alabanzas del Señor, como hicieron a continuación, nada más recibir el Espíritu Santo. San Agustín, por su parte, subraya que las flechas de arquero son las palabras de Dios que se arrojan y atraviesan los corazones, los cuales, una vez atravesados por ellas, se encienden en amor, en ascuas de retama. Porque el Señor sabe asaetear en razón al amor, tal como hizo con Cleofás y su compañero, que caminaban hacia Emaús. ¿Os acordáis de ese pasaje, no? La tarde de la resurrección. Cristo se pone a caminar con ellos no saben qué es Cristo, se pone a hablarles y después, cuando el Señor se levanta, desaparece de su mesa, caen en la cuenta de que es el Señor y dicen ellos: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos explicaba las Escrituras?» Claro. El corazón ardía, porque la palabra de Dios sabe hacer arder el corazón. Es viva y eficaz, más cortante que espada alguna de dos filos, penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, dice la carta a los hebreos. Por eso, y el profeta Isaías, cuando habla proféticamente de Cristo, hablando del misterioso siervo de Yahvé, lo compara con una saeta aguda. Me bruñó como una saeta aguda y me guardó en su aljaba. A continuación aparece otro tema, que es el tema del destierro, en el versículo 5. «Ay de mí, desterrado en Masac, acampado en Cadar». El salmista se lamenta de su peregrinación aquí en la tierra, porque el estar aquí en la tierra es una especie de destierro, como dice San Pablo: «Mientras habitamos en el cuerpo, vivimos lejos del Señor, como extranjeros, como forasteros y peregrinos», dice San Pedro. Pues tal es la condición del creyente. Nosotros esperamos una patria celestial, pero aún no hemos llegado a ella. Estamos en una patria terrena, pero esa no es nuestra verdadera patria. Nuestra verdadera patria es la patria celestial, y por lo tanto ahora estamos desterrados lejos del Señor. Quienes aspiran a una patria terrena son comparables a Ismael. Bueno, sabéis que Abraham tuvo dos hijos: Ismael, el siervo de la esclava egipcia de su mujer Sara, e Isaac, el hijo de Sara, que es el hijo de la promesa. Esos dos hijos son como un símbolo, y los padres de la Iglesia, San Jerónimo, San Agustín, pues juegan con ese simbolismo y dicen: Ismael es el símbolo de los que quieren una patria terrena y se conforman con una patria terrena.
En cambio, Isaac, que está dispuesto a morir porque consiente en que su padre lo ofrezca en sacrificio, porque Dios así se lo ha pedido, es símbolo de los que anhelan la patria celestial. Y entonces San Jerónimo y San Agustín nos exhortan a que seamos hijos de Isaac, es decir, hijos de la promesa, de los que anhelan la patria celestial, y no de los que dicen, como en casa de uno, en ningún sitio, ¿no? Cuando llega la hora de la muerte. No, hombre, no. La casa de uno, si ese uno está bautizado, su casa es el cielo. Esa es su verdadera casa. Y las casas de aquí de la tierra, la patria, la sociedad, la lengua, la cultura, la familia en la que uno vive, son casas provisionales. Pero la verdadera casa es la Jerusalén del cielo, que es nuestra madre. San Agustín dice: el Viejo y el Nuevo Testamento fueron establecidos por Dios como Ismael e Isaac proceden de Abraham. Ismael perteneciendo al reino terreno e Isaac al celeste. Por eso, dice San Agustín, el Antiguo Testamento contiene promesas terrenas: Jerusalén, Palestina, un reino, la salud terrena, el sometimiento de los enemigos, la abundancia de los hijos y de los frutos, etc. Todas esas cosas son promesas terrenas. En cambio, los hijos de Isaac anhelan bienes celestiales, de los cuales esas cosas terrenas son símbolos, pero no se quedan en la materialidad de las cosas terrenas, sino que ven en ello unos símbolos de las cosas celestiales que verdaderamente anhelan. En cambio, dice, quienes se conforman con lo terreno son habitantes de Kadar, porque Kadar en hebreo significa tinieblas. Dice San Agustín, son habitantes de las tinieblas. Dice, y por eso el salmista se lamenta del tiempo que lleva desterrado en Masac y acampado en Kadar, dos pueblos de Asia Menor y de Transjordania que aquí se toman como sinónimo de barbarie y de tinieblas, porque significan las cosas humanas nada más. Claro, San Pablo escribe, si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida terrena, somos los más desgraciados de los hombres. Nosotros no creemos en Cristo para que nos vaya bien aquí. Nosotros creemos en Cristo para ir al cielo, no para que nos vaya bien aquí. Finalmente, los dos últimos versículos, el versículo 6 y 7, demasiado llevo viviendo con los que odian la paz. Cuando yo digo paz, ellos dicen guerra. Al salmista le parece que lleva demasiado tiempo viviendo con los que odian la paz, y porque son gente que responden a la oferta de paz con el grito de guerra. Esta situación ya la vivió Jesús, que ofreció la paz a sus discípulos. Os dejo la paz, os doy la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y sin embargo obtuvo como respuesta, crucifícalo, crucifícalo. Él que es nuestra paz, Él que nos ha reconciliado a todos mediante la cruz, Él por eso es nuestra paz. Y espera de nosotros los cristianos que seamos hombres de paz. Hombres de paz. Los cristianos vivimos esta situación de conflicto entre la paz y la guerra dentro mismo de la Iglesia. San Agustín se pregunta, ¿quiénes son los que odian la paz? Y él responde, los que rasgan la unidad.
o sea, los que rompen la unidad de la Iglesia. Si no hubieran odiado la paz, habrían permanecido en la unidad. Pero a veces el prurito ese de yo soy el más listo, pues hace que uno rompa la unidad. Entonces rompe la paz. La Iglesia Católica dice, no debe romperse la unidad, no debe quebrarse la Iglesia de Dios. Dios juzgará más tarde a los malos y a los buenos. Si ahora no pueden separarse los malos de los buenos, deben tolerarse temporalmente. Los malos pueden hallarse en la era con nosotros, mas no podrán estar con nosotros en el granero. Es San Agustín quien habla. Además, dice San Agustín, y esto es muy interesante, los que hoy aparecen malos, quizás mañana serán buenos. Y los que hoy se engríen por ser buenos, mañana se hallará que son malos. Luego todo el que soporta temporalmente a los malos llegará al descanso sempiterno. San Agustín nos exhorta a soportar a los malos en vez de decirles fuera, 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 para esperar a ver si se vuelven buenos. No nos dice que soportemos, o que nos reconciliemos con la maldad no, pero con los que la cometen sí, en la esperanza de que el Señor les toque el corazón y dejen de ser malos. Por lo tanto, esos deseos que nos vienen a veces de rompe y rasga, San Agustín dice, no, para. Aquella palabra del Evangelio en la parábola del trigo y de la cizaña, Señor, arrancamos la cizaña, no, dejad que crezcan. Dejad que crezcan juntos el trigo y la cizaña. Ya llegará el Señor y el Señor ya separará. Pero eso le toca al Señor. Separar le toca al Señor. ¿Os habéis fijado qué cosa más curiosa? Que la creación, primera página del Génesis, emplea mucho el verbo separar. Dios crea separando las aguas de la tierra, las aguas superiores de las aguas inferiores, la luz de las tinieblas, separando. Porque separar es sinónimo de ordenar. Y después, cuando se habla del juicio final, ayer lo escuchábamos en el Evangelio de ayer, pues Mateo 25, pues también se vuelve a emplear el verbo separar. Él separará los buenos de los malos como un pastor separa las ovejas de las cabras. Él separará. Pero que separe Él, el Señor. Tú no separes. Tú no separes. Porque además, ¿qué seguridad tienes tú de que tú eres bueno y de que el que está a tu lado es malo? Si eso el único que lo sabe es el Señor. Por lo tanto, tú no separes. Soporta al malo con paciencia. Reza por él. Y con esperanza de que deje de ser malo. Pero el encargado de separar es el Señor. Esto es lo que nos enseña San Agustín. La paz es, pues, la comunión con Cristo y la unidad del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y esa plena comunión que constituye la paz exige tres cosas: la unidad en la profesión de fe, el credo, la celebración de la fe según el criterio de la Iglesia, es decir, la liturgia celebrada como dice la Iglesia y no como se le ha ocurrido a este curita tan gracioso que nos ha tocado o a este seglar tan artístico que nos ha tocado. No. La liturgia hay que celebrarla como dice la Iglesia. Nadie más.
porque es uno de los 3 pilares de la comunión. Y el tercero, la caridad fraterna y por lo tanto la moral. Rompen la paz quienes se separan de la fe de la Iglesia, los herejes, por ejemplo, quienes niegan los sacramentos o los celebran así como a ellos se les ocurre, en vez de hacerlo como dice la Iglesia, y quienes inventan una moral que no es la que enseña la Iglesia. Esto es muy triste, iba a decir muy divertido, porque a veces uno se ríe por no llorar, ¿no? Pero en realidad es muy triste, ¿no? Hay gente que te llega y te dice, mire padre, te plantean una cuestión moral, ¿no? Esto y tal, ¿usted qué dice? Porque a mí un cura me ha dicho, y te suelta una barbaridad. Bueno, pues a ver. Pero es que ese cura se inventa en la moral. Oye, yo te digo lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Yo te digo la moral de la Iglesia. Pues yo he hablado con te dicen de una orden religiosa o de otra o tal, y que es un hombre muy abierto, muy inteligente, muy bien. Ha muerto y resucitado por ti, ese hombre tan inteligente, ¿te puede dar vida eterna? Mira, yo sigo la fe y la moral de los 12 apóstoles y de la continuidad ininterrumpida de los testigos que han mantenido la fe de los apóstoles. Ahora, si hay por ahí algún cura listo que se inventa otras morales, pues mira a ver si él te puede dar vida eterna, pero vamos a ver, ¿esto qué es? O sea que no hay que romper la unidad de la Iglesia, ni por la fe, ni por la liturgia, ni por la moral. San Jerónimo afirma que el arma de los cristianos es la paz de Cristo que supera todo entendimiento. Y el trabajo por la paz, pues comporta el instaurar la paz en el propio corazón, porque difícilmente puede ser uno agente de paz con los demás si no tiene paz en su corazón. San Serafín de Sarov, que es un santo de la Iglesia Ortodoxa rusa, un hombre encantador, ¿no? Pues decía, este es un santo que yo le tengo mucho cariño, ¿no? Entre otras cosas porque había él vivía en medio del bosque, allí en una pequeña celda, y había un oso que le llevaba miel. Y es una cosa que me tiene a mí fascinado, ¿no? Ver a un oso, vamos, yo veo un oso y empiezo a correr, me falta, que va a un panal, coge la miel y se la lleva al hombre de Dios. Una preciosidad. Bueno, pues San Serafín de Sarov decía, adquiere la paz interior y una multitud de hombres encontrarán la salvación junto a ti. Pero adquiere la paz interior. Si por dentro eres una caldera hirviendo, la gente se apartará. Guardemos la paz que Cristo nos legó y ella nos guardará a nosotros en Jesucristo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.